En este vídeo vamos a ver cómo cablear los filamentos de las válvulas. Como ya sabéis, las válvulas de vacío tienen que estar muy calientes para poder funcionar. Para ello, debemos hacer pasar una corriente eléctrica suficientemente intensa por una estructura interna metálica que tienen las válvulas, dependiendo de su tipo, que en español solemos llamar filamentos, en inglés heaters. Hay dos maneras de alimentar los filamentos, con corriente alterna y con corriente continua. Yo para este amplificador voy a utilizar el primer método, corriente alterna, porque es un poco más sencillo, es menos exigente con el transformador de alimentación y además me permite enseñar un ejemplo de la importancia del cableado. Vamos a utilizar un par de cables. En un extremo los he sujetado a un tornillo de banco y al otro a un atornillador eléctrico. Ahora reduzco el par o la potencia al mínimo y manteniendo una cierta tensión, pero sin tirar, vamos a accionar el atornillador a baja velocidad, lo que nos va a permitir trenzar el cable de manera rápida y eficaz. En este caso, si no somos cuidadosos, aparecerán ruidos indeseables en el sonido del amplificador. Un trenzado de alrededor de un giro completo de cada uno de los hilos sobre sí mismos por centímetro es un valor que normalmente da buenos resultados. Cuando hayamos logrado un buen trenzado de los cables, aflojamos el cabezal del atornillador y sacamos los cables y del tornillo de banco. Y si está bien hecho, veremos que no se deshace. Queda bastante firme y compacto. Yo recomiendo, antes de soldar, comprobar la continuidad del cable, porque en algunos casos, normalmente extremos, pero no podemos descartarlo, puede que el trenzado rompa el cable, sobre todo si no es de buena calidad. Así que vamos a hacer una prueba de continuidad con un simple multímetro y vemos que hay continuidad entre los dos extremos del cable azul y ahora comprobamos el cable blanco. Y como es corto, trenzamos manualmente los cables que traen la tensión de alimentación de los filamentos desde el transformador de alimentación. En este caso, como es habitual, de 6,3 voltios. Y vamos a continuar montando lo que se suele llamar bus de tierra, que es un alambre bastante grueso, muy firme, que vamos a cortar más o menos a medida, para montarlo entre los condensadores de filtro de la fuente de alimentación, doblando en 90 grados los extremos del alambre, como decía, entre los condensadores de filtro y el extremo de la tira de terminales, el extremo de la derecha. Es posible que hagamos un primer doblado y veamos que, como aquí, nos hemos quedado largos. En este caso no pasa nada, el alambre es bastante resistente, tampoco podemos doblarlo muchas veces, pero una corrección es lógica y entra dentro de lo normal. Y yo suelo hacerlo así, primero coloco un lado y después mido a ojo y ahora ya es mucho más fácil que hacerlo sin ninguna referencia. Y esta es la posición. Y lo vamos a usar para conectar las diferentes tierras del amplificador, como iré mostrando a lo largo de estos vídeos, y evitar, por ejemplo, los bucles de tierra que introducen un zumbido muy molesto en los altavoces. Como el transformador que estoy utilizando no tiene toma central para los filamentos, voy a utilizar estas dos resistencias de aquí para crear una toma central virtual. Si no sabes lo que es una toma central, te invito a que veas el vídeo de teoría en el que explico el funcionamiento de las fuentes de alimentación. Por comodidad voy a doblar un poco el alambre de tierra hacia arriba, pero esto es opcional. Voy a soldar en estos dos terminales de aquí los cables de alimentación de filamentos del transformador y luego las resistencias las podemos soldar por debajo del bus de tierra o por arriba del bus de tierra. Pero puede ocurrir esto, así que yo voy a enseñar cómo lo hago, que no me va mal. Introduzco primero la resistencia en el terminal donde está el cable de alimentación y por el otro lado giro y hago como una especie de bucle. Hay personas que no recomiendan hacer esto, entre otras cosas porque luego es más difícil de retirar el componente en caso de tener que hacerlo, pero yo en algunas circunstancias decido hacerlo
porque sencillamente creo que es mejor. Si hay que quitar la resistencia, pues se quita, no pasa nada. Hay momentos en los que es mejor que haya una buena conexión y que sea seguro. Y hay otras veces que es cierto que es mejor no hacer el bucle. Esto lo vamos aprendiendo con la experiencia. Para evitar que la resistencia se caiga, hay que terminar el bucle correctamente. Y así será casi imposible que se nos vaya. De nuevo, la experiencia pondrá todo en su sitio. Y ahora a soldar. Recortamos el sobrante en el lado de tierra. Y los dos extremos de aquí, de momento los voy a doblar hacia adentro y no los voy a cortar. Podríamos hacerlo, pero prefiero guardarme algunos ases bajo la manga, que en ocasiones pueden ayudarnos durante la construcción o durante las pruebas. Y ahora voy a cortar aproximadamente la longitud necesaria para conectar la alimentación de los filamentos a los zócalos de las válvulas. En este caso tenemos dos zócalos. El de la izquierda corresponde con el zócalo que ocupará la válvula de potencia, la de mayor tamaño, y a la derecha una pequeña válvula de doble triodo que actuará como amplificador de voltaje. Como solución imaginativa voy a utilizar estos agujeros en los terminales para sujetar los cables y poder estañar más fácilmente los extremos. Y vamos a introducir las dos parejas de cables a la vez en los terminales. Una pareja blanco-azul para un zócalo y la otra pareja para el otro zócalo. Y los vamos a introducir todos y soldarlos juntos porque va a ser mucho más fácil que hacer uno y después añadir el otro. No voy a acelerar el vídeo en esta soldadura para que se vea correctamente el tiempo que lleva, pero sí lo haré en la siguiente para no alargar innecesariamente el vídeo. Como espero que pueda apreciarse, es muy importante que el estaño fluya bien. Hay que calentar bien la unión, aplicar estaño, mantener el soldador, retirar el soldador. Apago el extractor de humos y esta pareja de cables blanco-azules irán a este zócalo. En concreto a este terminal de aquí, este agujero y este otro. Estos dos. El 4 y el 5, según los manuales de las válvulas. Es un zócalo noval, por cierto, voy comentándolo, de 9 pines. Voy a llevar la pareja de cables formando más o menos dos ángulos rectos de unos 90 grados y voy a recortar porque la longitud es un poco excesiva. Desentrelazamos solo la longitud necesaria para no perder las ventajas del trenzado. Recordar que vamos a trenzar los cables que llevan corriente alterna. Esto minimiza su radiación electromagnética, que podría acoplarse a la señal de audio y aparecer en los altavoces como un zumbido de frecuencia grave. Pelamos los extremos, para lo cual un pelador de cable es de bastante ayuda. Retorcemos los hilos para poder introducirlos bien en los agujeros, aunque antes vamos a estañar y después soldaremos. Volvemos a trenzar todo lo que podamos. Introducir los cables manteniendo el máximo trenzado puede ser un poco difícil, así que nos podemos ayudar de alguna herramienta. Yo, por ejemplo, utilizo unos alicates. Y tiene que quedar perfecto. Ninguno de los cables puede rozar ni acercarse demasiado a los pines adyacentes. Y ya podemos soldar. Y finalmente vamos a llevar a estos dos pines la alimentación de filamentos del zócalo de la válvula de potencia.
Yo voy a llevar la pareja de cables lo más recto posible y voy a hacer un quiebro, igual que antes, de unos 90 grados, para que los cables discurran lo más alejado posible de la tira de terminales que está cerca de la válvula, justo arriba a la derecha, debajo de mi mano. Como antes, vamos a recortar el exceso de longitud, pelar y estañar. Este zócalo es más grande que el otro, tiene 8 pines en lugar de 9, pero es de mayor tamaño y normalmente se utiliza para válvulas de potencia, es decir, más grandes, y su nombre es zócalo octal. Antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza y diga ¿qué ha dicho este tío?, voy a matizar. Algunas válvulas que no son de potencia utilizan este zócalo, por ejemplo, las 6SN7 y 6SL7. Soldamos y acabamos con el cableado de los filamentos y estamos listos para insertar las válvulas y encenderlas y verlas brillar con ese característico color que, si no habéis visto antes, tal vez os encante. No todas brillan igual, pero siempre se aprecia mejor con un nivel de iluminación ambiente más bajo de lo normal, que es como yo personalmente suelo escuchar música cuando sencillamente me paro a concentrarme en ella y no simplemente la tengo ahí de fondo, como muchas veces hacemos, la mayoría. Y aquí tenemos el trabajo de hoy. Voy a insertar las válvulas y a disfrutar, aunque sea de momento, solo de su brillo. Y seguiremos muy pronto con más teoría y más práctica aquí en Clave de Retro.